Buenos días. Hoy es 12 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este esfuerzo de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: debes ser el mejor en cualquier cosa que hagas. Así que comenzamos. En esta ocasión continuamos con el análisis de los elementos objetivos del tipo penal. En videos anteriores hemos revisado lo relativo a las referencias del lugar y a los medios de comisión de los delitos, los cuales pueden aparecer en determinados tipos penales. Hoy continuamos con las referencias que tratan sobre las circunstancias específicas de tiempo, modo y ocasión que pueden establecerse en algunos tipos penales y que resulta necesario analizar si se actualizan en el caso concreto ocurrido en la realidad. Esta afirmación nos lleva a considerar de nueva cuenta la importancia que tiene la exacta adecuación del hecho concreto a la descripción realizada en abstracto por el legislador en el tipo penal, que, como ya sabemos, este ejercicio constituye el juicio de tipicidad, ya que las circunstancias específicas de tiempo, modo y ocasión que hoy analizaremos, al igual que las circunstancias del lugar y medios de comisión del delito que ya hemos revisado, forman parte del tipo penal al integrarse a la descripción típica del hecho. En consecuencia, al presentarse una conducta en la realidad frente a la cual debemos realizar una adecuación típica, se ocupa verificar si realmente en el fenómeno fáctico o de hecho ocurrido en la realidad se presentan estas circunstancias, puesto que forman parte de la descripción típica, lo cual es necesario para poder agotar exitosamente el juicio de tipicidad. Las referencias mencionadas deben estimarse como un elemento circunstancial del tipo penal, ya que no aparecen en todos los casos, pero en las ocasiones que es exigido por el legislador en la descripción típica, debe necesariamente aparecer en la realidad fáctica del delito. En cuanto a la referencia de tiempo, estas aparecen cuando observamos que en algunos tipos penales se requiere que la conducta se realice en determinadas circunstancias de tiempo, es decir, en un periodo de tiempo especificado para que la misma pueda encuadrar en el tipo de estudio. Como ejemplo de ello, podemos citar el supuesto del delito de robo agravado, previsto por el artículo 205 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, que establece: a las penas previstas en los dos artículos anteriores se aumentará de 2 a 10 años de prisión si el robo se realiza. Y en su fracción 5 dice: de noche o en despoblado o en cualquier otro lugar solitario en que la víctima no pueda encontrar a quien pedir auxilio. Como podemos apreciar, en este supuesto aparece una circunstancia específica de tiempo, es decir, que el robo se realice de noche, lo que si ocurre da lugar al agravamiento de la pena que correspondería al tipo básico del delito de robo. Ahora bien, analicemos los delitos electorales establecidos en el artículo 358. Primeramente, en el supuesto de su fracción sexta, que dice: haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes. Asimismo, revisemos la fracción 11, que dice: traslade votantes el día de la elección con el objeto de llevarlos a votar y de influir en el sentido de su voto. Igualmente, la fracción 16 establece textualmente: durante los 7 días previos al de la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas electorales, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeo de opinión que den a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.
Por último, en este mismo sentido, la fracción 19 dice: el día de la jornada electoral viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. Como podemos ver, en estos supuestos se establece por la propia ley el tiempo específico en que debe realizarse la conducta típica, lo que significa que para que podamos afirmar que se actualizan los supuestos de los delitos electorales ya analizados, estos deben realizarse precisamente durante el periodo de tiempo señalado en el tipo penal, es decir, durante la jornada electoral o en los 7 días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas electorales, ya que si las conductas descritas se realizan fuera de ese periodo de tiempo, deben declararse atípicas y en consecuencia no podrán configurar el delito en cuestión. Por otro lado, también puede ocurrir que en el tipo penal se incluyan circunstancias específicas de modo de realización de la conducta típica, lo cual se refiere a la exigencia de ciertas formas o maneras específicas de comisión en las que necesariamente se debe realizar la conducta, ya que de no realizarse de la manera exigida en el tipo, no podrá configurarse el delito estudio. Para entender a cabalidad este elemento del delito, revisemos el delito de sedición, que se encuentra previsto en el artículo 284, que textualmente dice: a los que en forma tumultuaria resistan o ataquen a la autoridad con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 286, se le aplicará prisión de 3 meses a 3 años. Como se puede advertir, en el supuesto de hecho previsto en el delito referido, la conducta delictuosa consiste en atacar o resistir a la autoridad, pero esta conducta necesariamente debe realizarse de la forma en que se encuentra prevista en la descripción legal, es decir, en forma tumultuaria. De lo contrario, no llegará a configurarse este delito. Ahora analicemos el supuesto del delito de lesiones previsto por el artículo 135, que ya sabemos que se expresa en los términos siguientes: comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. Ahora bien, el artículo siguiente, es decir, el artículo 136, establece: al responsable del delito de lesiones se le impondrá, y en su fracción novena dice, de 6 a 15 años de prisión y de 250 a 400 días multa si las lesiones se infieren mediante crueldad o tormento en vía vaginal o anal, utilizando cualquier objeto, instrumento u órgano humano distinto al miembro genital masculino. En este supuesto aparece una circunstancia específica de modo que de actualizarse agravaría la penalidad del delito básico de lesiones, y ello ocurre cuando estas, es decir, las lesiones, se realizan mediante crueldad o tormento en vía vaginal o anal, utilizando cualquier objeto, instrumento u órgano humano distinto al miembro genital masculino. Puede suceder también que el tipo penal requiera que la conducta sea realizada por el sujeto activo en una ocasión específica, es decir, aprovechando las especiales circunstancias de hecho que le brinden la oportunidad de realizar la conducta descrita en el tipo penal. Siguiendo con el señalamiento de ejemplos previstos en el Código Penal del Estado de Sinaloa, para tener una mejor comprensión de lo expuesto, tenemos el delito de falsedad ante autoridad, que se encuentra previsto en el artículo 314, que dice textualmente: se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y de 30 a 100 días multa, y en su fracción primera establece: al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas
faltare a la verdad. Asimismo, en la fracción 2 dice textualmente: al que examinado por la autoridad judicial como testigo faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad. También tenemos el supuesto de delitos cometidos contra servidores públicos previsto en el artículo 323, el cual dice textualmente: al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará prisión de 3 meses a 3 años, además de la que le corresponda por el delito cometido. Igualmente, en los casos de delitos electorales, tenemos el supuesto previsto en el artículo 356, en su fracción segunda, que dice: realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral. En los ejemplos anteriores, puede apreciarse claramente que la conducta debe realizarse específicamente en las circunstancias de ocasión que se prevén por el tipo penal, ya que el delito de falsedad ante autoridad señalado solo puede cometerse en la ocasión específica en que el sujeto activo es interrogado por una autoridad pública distinta a la judicial, o cuando es examinado por la autoridad judicial. Asimismo, el delito contra servidores públicos, puesto como ejemplo, solo se puede actualizar cuando se cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad, pero no en cualquier ocasión, sino que ello debe ocurrir precisamente en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Asimismo, el delito electoral en comento solo puede realizarse mientras el sujeto activo cumple sus funciones durante la jornada electoral. Es decir, todas son circunstancias de ocasión específicas previstas en el tipo penal. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de interés. Quiero aprovechar esta ocasión para manifestar que estoy seguro que con la participación de todos podremos superar la difícil situación de salud y económica por la que actualmente estamos pasando. Así que debemos seguir realizando lo que nos corresponde desde nuestras trincheras. No debemos bajar la guardia y debemos seguir cuidándonos para evitar que se siga propagando esta pandemia que nos tiene colocados en tan difícil situación. Ya lo han logrado otros países. Eso significa que nosotros también podremos. Ánimo. Hasta la próxima.